Señora ministra, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Conexión. Buenos días a ti y a todos quienes nos están siguiendo, escuchando, compartiendo desde Red Más. Bueno, que se haya objetado este artículo, ¿siente usted que ha calmado un poco los ánimos de los estudiantes? ¿Pudo usted tener un acercamiento con ellos después de que se conociera esta noticia? Dos claridades respecto a lo que tú decías en la introducción. Primero, recordar que este artículo llevaba más de 15 años en todos los presupuestos, así que no tenía como propósito ni menoscabar las finanzas públicas de las universidades, ni orientar plata de ellas a pago de deudas. Eso es bien importante que quede claro. Por eso, desde el 16 de octubre, en pleno debate en el Congreso, y luego 9 de noviembre, señor presidente, se hizo explícito que se harían todas las gestiones para que no quedaran dudas, para que no primara la confusión y se pudiera objetar. Y tal como tú lo dices, fue objetado a finales de la semana pasada, con lo cual no queda duda ni de cómo está la estructura presupuestal, ni de este artículo que ya no hará parte, y más bien nos centramos en lo más importante y es recordar los 44 billones de pesos que tiene el sector educación. Ministra, obviamente pues no tendría que corresponderle a su cartera pensar en de dónde tendría que sacar el país los recursos para poder pagar las demandas en contra de la nación, pero ¿qué ha pensado el gobierno? ¿Cómo podrían subsanar esa situación toda vez que de todas formas sí se necesita la plata para poder responderle a esas demandas? No hay nada que subsanar, vuelvo nuevamente y le explico. Este artículo llevaba más de 15 años y no tenía como objeto quitarle plata del sector, ni con ese artículo pagar las deudas. Ese artículo lo que hacía era un tema de técnica presupuestal y eso lo tenemos que seguir haciendo todas las instancias públicas para dejar un rubro en el cual es el presupuesto general de la nación cuando hay sentencias judiciales quien gira los recursos a cualquier entidad pública del Estado. Entonces, qué bueno que usted vuelva y me pregunta para nuevamente volver a aclarar, primero, que está objetado, segundo, que el objeto no era con este artículo pagar las deudas del Estado, y tercero, que no hay ningún problema para el pago de las mismas, porque este siempre se da cuando hay las sentencias judiciales y lo ahorra presupuesto general de la nación. No sé si ante lo que te estoy explicando ya te queda claro el tema del artículo 44. Queda claro, señora ministra, además es verdad lo que usted está diciendo, este artículo estaba allí por más de 15 años y vienen a poner los ojos y la lupa sobre él solamente hasta ahora. ¿Cómo va esa conversación nacional con los estudiantes en los otros temas? ¿Qué agenda se tiene, ministra, para esta semana? Bueno, pues yo creo que, como lo ha dicho el señor presidente, la conversación nacional es un escenario amplio, es un escenario que siempre ha tenido invitados a todos los integrantes del Comité del Paro, en el caso de educación y en los demás temas, medio ambiente, transparencia, todos los temas económicos, de empleo y de juventud. Esta semana seguimos ya con las segundas sesiones de conversación que dan continuidad a las de la semana anterior. Importante contarles a quienes nos escuchan que la semana anterior justamente era una primera sesión para que todos los miembros pudieran expresar dónde están las inquietudes, las necesidades, los temas que debemos mejorar, y ya en estas comenzamos muy propositivamente a avanzar y a mirar acuerdos entre las distintas partes para que sobre todo sea una respuesta al país no solo de corto plazo, sino se puedan abordar temas bien importantes que impacten en siguientes gobiernos. ¿Y se va a sentar, señora ministra, el presidente Duque con los convocantes de este paro en materia educativa, o esta es una labor que se le va a delegar a Angelino Garzón? Mire, el señor presidente y todos los ministros, que somos de los campos a los que va circunscrita la conversación, estuvimos sentados la semana anterior, siempre abierta la puerta para continuar justamente con estos espacios y también para que estén distintos actores de la sociedad. Cuando usted, por ejemplo, mira temas de mi sector educación como la reforma al Sistema General de Participaciones, se da cuenta que allí usted pasa por temas de educación, pero también de salud, de saneamiento básico, de agua potable, tiene que hablar con los mandatarios locales, expertos en materia educativa, claramente los maestros, los directivos. Entonces, es una forma de tener escucha activa y trabajo con ellos, pero también con distintos actores de la sociedad que nos permitan aligerar términos, tránsitos, reformas que son bien importantes en distintos temas para el país. Ministra, hay algo que realmente le preocupa al país y es saber hasta dónde puede ceder el gobierno las pretensiones de los estudiantes, porque estamos llegando a un punto en el que parecería que a ellos ya nada les sirve, pero del otro lado, el del gobierno, también hay una realidad que usted nos contaba ahora, y es que el presupuesto que se le asignó a la educación es el más alto que se haya conocido hasta ahora. Entonces uno dice, ¿aquí cómo se llega a una conciliación? Bueno, el presupuesto en efecto es el más alto que hemos tenido, pero además, si ustedes revisan, los argumentos tienen que ver con que honremos todos los compromisos del acuerdo.
y yo creo que hemos hecho todos los esfuerzos, seguiremos haciéndolos cada año, como quedó en el plan de desarrollo, cumpliremos cada punto del acuerdo. Hay temas de reformas, como por ejemplo reforma integral al ICETEX y demás, que se venía trabajando y que pues aligeraremos el paso con el concurso y con la voz de muchos actores. Así que lo que yo le puedo decir es que en materia de acuerdos, tanto los que suscribimos con FECODE como los que suscribimos con los estudiantes y los maestros, se han cumplido. Yo creo que en el país tenemos un reto todos de aportar mayor información para que haya más comprensiones, más claridades y con la mejor voluntad, porque trabajar por el sector educativo es trabajar por el futuro de todos los niños, de las familias, de los jóvenes, y allí estaremos. Y yo creo que prueba de ello es también este escenario de conversación nacional, cómo puede ir a las regiones y a muchos espacios donde también estaremos. Hablamos a las 6:36 de la mañana con la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Señora ministra, ya para finalizar, tan pronto terminemos esta entrevista con usted, parte directamente usted a una actividad muy bonita de la que recientemente también escuché al presidente de la República hablando con mucho entusiasmo. Hablamos de los primeros jóvenes graduados con doble titulación en Colombia. ¿En qué consiste este modelo educativo? Bachilleres y además técnicos. Bueno, muchas gracias. Han escuchado al señor presidente hablar siempre de la doble titulación. Hoy ya pasamos de una propuesta o política a una realidad. Estamos graduando con el director del SENA y con las distintas secretarías de educación 143.000 jóvenes, y la doble titulación quiere decir que tienen su título de bachiller, pero también un título técnico que tiene que ver con áreas que muchos colombianos mencionan permanentemente como economía naranja, cuarta revolución industrial, todo lo referido a desarrollo agrícola y desarrollo sostenible, y lo estamos haciendo en todo el país. La meta en el cuatrenio es llegar a 650.000 estudiantes, y estamos también abordando zonas PD, todo el tema de reconstrucción, de paz con legalidad, que allí los jóvenes puedan tener esta opción. Hoy el evento es con Bogotá, una de las secretarías que tuvo pues mayor impacto con este programa, y la idea es animar también a los nuevos mandatarios que inician periodo en enero a que juntos nos unamos a un proceso que es clave, y es clave en una edad donde los jóvenes necesitan generar un proyecto de vida que tiene un componente educativo y otro componente laboral. Ministra, por último, ya para dejarla seguir con sus funciones, que sabemos que tiene usted una agenda bastante apretada, su mensaje, no solamente a los convocantes del paro, sino a todos los estudiantes que dicen que el gobierno no está cumpliendo con esos acuerdos que quedaron como suscritos en ese último paro que se hizo por parte del sector educativo, de los estudiantes específicamente. Bueno, yo creo que el mensaje a ellos, al sector educativo y a las familias en general, es que el gobierno del presidente Iván Duque ha honrado los acuerdos, ha incrementado el presupuesto, ha tenido muchos escenarios de conversación más que cualquier otro sector, y que esto lo único que demuestra es buena voluntad, importancia al sector, y que lo seguiremos haciendo, que no lo duden en cada política, cada programa que hace parte de este acuerdo, y que este año representó más de 1.26 billones, y así seguiremos durante todo el cuatrenio. Bueno, pues es la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, hablando con nosotros aquí en Red Más Conexión. Ministra, muchísimas gracias, buen día para usted, quedamos atentos a cómo avance esta gran conversación nacional en todos los frentes, pero específicamente también en este que tiene que ver con la educación. Muchísimas gracias, un saludo a todos.